Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al podcast Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza, un podcast organizado por el Ministerio Hispano de la Conferencia de Pensilvania en colaboración con el podcast Aquí está la respuesta. Y nos encontramos hoy en este estudio del libro Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza. Y quiero recordarles que si usted no tiene este libro y le interesa, por favor, déjenoslo saber, póngalo en los comentarios que usted quiere que le hagamos llevar este libro que será de mucha bendición y edificación para usted. Quiero recordarles que nos puede seguir en los canales de YouTube de la página del Ministerio Hispano de la Conferencia de Pensilvania y el podcast Aquí está la respuesta. Hoy vamos a desarrollar el estudio de la lección número 15 de este libro que se titula El don profético. Y para el desarrollo de esta lección nos acompaña el pastor Alberto Campos. Pastor, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Yo sé que la invitación viene del Señor, pero estar con un equipo como tú, Ángela, y como los que están detrás de la cámara es una gran bendición. Y yo sé que nuestros amigos también recibirán esa bendición de escuchar no solo la información, sino los propósitos que Dios tiene para su vida. Amén. Todo sea para la honra y gloria de nuestro Dios. Y este tema, particularmente, a mí me encantan las profecías. Y vamos a aprender bastante con este estudio. Y, pastor, hay personas que dicen conocer el futuro, tener ese don especial del don de la profecía. Vivimos en un tiempo muy difícil en el cual estamos saturados de información. Las personas están buscando algo y no lo saben. Reconocen algunos la necesidad de conocer qué es lo que va a suceder. ¿Qué va a suceder? El problema es que el enemigo, como en los tiempos pasados también, enviaba diferentes personas para distorsionar la verdad, confundir las mentes y llevarlo a otros caminos que no es el camino verdadero. Nosotros como cristianos sabemos que el único camino hacia la salvación es Jesucristo. Amén. Amén. Sí, nosotros los seres humanos tendemos a ser ansiosos por saber qué va a pasar en los próximos meses, qué acontecimientos van a suceder para entonces prepararnos supuestamente. Estamos bombardeados de informaciones, como usted acaba de decir. No sé si, Ángela, te has dado cuenta que cuando nos vamos acercando al final del año, por allí en las épocas de octubre, noviembre, quizá diciembre, sí, como que la gente se le despierta. Sí. Y hay muchas personas que se ponen a predecir que si este va a morir, que si esto y lo otro, y casi en la gran mayoría de las veces las noticias no son tan alentadoras. No son. Fíjate, pero damos gracias al Señor de que Dios siempre está interesado en hablar con sus hijos, con aquellos que quieren conocer la verdad. Amén. En el libro de los Hebreos, fíjate, Hebreos y amigos, por supuesto les invito a que por favor tomen nota, si no tienen el libro, como ya nuestra hermana Ángela mencionó, contáctenos, ¿verdad?, para hacerles llegar. Pero principalmente en el libro de las Sagradas Escrituras, el capítulo 1 de Hebreos, versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Por Jesucristo, por Jesús, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Así que, hermanos y amigos, les invitamos, les instamos a que usted busque la manera en que Jesús quiere hablar a su corazón. Amén. Amén. Y yo estoy muy agradecida con Dios porque a través de las Santas Escrituras Él nos deja saber nos da conocimiento de cómo podemos identificar lo que es verdadero y lo que es falso. Entonces yo quiero iniciar, pastor, con esta pregunta que dice lo siguiente. ¿Cuáles características esenciales del pueblo de Dios
tienen esa característica del don de profecía. Muy bien, muy bien. Fíjate, en Apocalipsis capítulo 12, el versículo 17, el Señor hablando, ¿verdad? No solamente a las personas de aquellos días, sino también a nuestros días, nos dice lo siguiente. Dice Apocalipsis 12, 17. Entonces el dragón. Apocalipsis utiliza muchos simbolismos. Y yo les quiero decir a los amigos de que no se confundan. Dios siempre tiene un propósito. A través de Jesús, en los evangelios utiliza las parábolas, utiliza ilustraciones. Sí. En este caso, en el libro de Apocalipsis, y no solamente en el libro de Apocalipsis, en todos los libros de la Biblia, Dios utiliza también simbolismos, ¿verdad? Sí. Particularmente, en este versículo dice, entonces el dragón. ¿Quién es el dragón? Bueno, el versículo 9 del mismo libro de Apocalipsis y del mismo capítulo dice, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua también, le da otro nombre, dragón y serpiente, que se llama Diablo y Satanás. Diablo y Satanás. Y este mismo dragón. Sí, lo podemos conocer cuando la Biblia no menciona el dragón y la serpiente antigua, se refiere a Satanás. Exactamente, exactamente. Entonces dice el versículo 17. Entonces el dragón, Satanás, se llenó de ira contra la mujer. Muy bien, aquí encontramos otro simbolismo. ¿Quién es la mujer? Bueno, pues la mujer, comenzando en el libro, en el capítulo 12, dice que es la iglesia. Es decir, el dragón, Satanás, va contra la mujer, la iglesia, y mira lo que hace. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Es decir, en la iglesia. ¿Ok? La iglesia es un grupo de creyentes. Pero en la iglesia, es decir, en la comunidad cristiana, sí, ¿verdad? La comunidad cristiana es inmensa. Y allí hay muchas denominaciones. Sí. Pero dentro de esas denominaciones hay cristianos fieles que están interesados siempre en conocer la verdad. Amén. En Jesús y en saber lo que Jesús dice. Así que es a ellos a quienes lanza la guerra el dragón, Satanás, y mira lo que dice, fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, de la iglesia, los que guardan los mandamientos, fíjate, de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Amén. Ahora, cuando hablamos de mandamientos, sí, no hablamos de 4, no hablamos de 8 mandamientos, no, hablamos de 10 mandamientos. 10. No es válido 9 de 10. Exactamente. No es válido. Algunos han creído por lo que dijo Jesucristo, ¿verdad? Sí. Mateo capítulo 27, en donde él dice, amarás a Dios. Y él dice, ahí hay un mandamiento. Sí. Y a tu prójimo, como a ti, ahí hay otro mandamiento. No. Dios no ha cambiado. Es decir, el Dios del Antiguo Testamento no podemos asumir que era el Dios de la Antigua. Que se quedó allá. Que se quedó allá. Ese mismo Dios es el que ha conservado los 10 mandamientos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en aquellos días y en nuestros días. Es decir, para Dios no hay moda. No es que Él era de la antigua escuela y ahora es de la nueva escuela. No. El Dios solamente tiene un tiempo, es eterno. Amén. Y Él no cambia. Muy Amén. bien. Entonces, ahí nosotros vemos 2 características. Guardan los mandamientos de Dios, los 10, y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora contestamos. Bien, ok. Para muchos cristianos, las señales que identifican el pueblo de Dios, es que sanan, hacen milagros, hablan en lenguas, y todo eso está en la Biblia. No estoy diciendo que hablar en lenguas está equivocado. Si Dios tiene el propósito de utilizar a alguien para que el Espíritu Santo, fíjate, porque en los tiempos del libro de los Hechos, cuando predicó Pedro, él predicó, pero el Espíritu Santo se encargó de que todas las personas de diferentes naciones y lenguas
pudieran entender la manera en que Jesús les estaba hablando. Por lo menos ahora, hermano, si tú sabes español, ¿cómo yo te voy a hablar en hebreo? ¿Cómo yo te voy a hablar en griego si Dios quiere hablar a tu corazón? Amén. Pero si hay alguien que habla griego y que habla hebreo, el Espíritu Santo se encargará de traducirlo para que esas personas puedan entenderlo. O sea, no es malo, pero si Dios lo tiene que hacer, Dios se va a encargar de eso. Pero no quiere decir que una persona que hable en lenguas está siendo utilizado por Dios. Por Dios. ¿Ok? Sí. Es decir, puede ser utilizado, pero no solamente porque habla en lengua. No. Hay muchas características. No solamente porque, de paso, no es el hombre el que sana. Hay muchas personas que dicen, un paralítico y lo sanó. ¿Quién lo sanó? ¿Lo sanó el hombre o lo sanó Dios? Porque déjame decirte, Satanás tiene poder también. Tiene poder para hacer milagros. Y Satanás puede montar, ¿verdad? Un teatro. Sí. Y diferentes engaños. Así que, amigos, tengamos mucho cuidado. Y se ha vuelto muy popular, pastor, estas cosas. Sí, claro que sí. Y hermanos, y es por eso que muchas veces personas que son muy sinceras se dejan engañar. Es que este sana, es que este me dijo, es que este y lo otro. Recuérdense que Satanás es el padre de la mentira, del engaño. Y si él necesita disfrazarse aún como ángel de luz, él lo va a hacer. La clave aquí es orar al Señor. Orar para que recibamos el Espíritu Santo. En San Juan capítulo 16, fíjate, cuando Jesús introduce al Espíritu Santo, yo lo voy a leer porque a mí me encantan esos textos. San Juan capítulo 16, el versículo 8, mira lo que dice Jesús. Dice lo siguiente, cuando habla del Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero en el versículo 13 habla de manera más clara, pero cuando Él venga, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿De qué verdad está hablando? De Jesucristo. Amén. ¿Okay? Él es toda la verdad. Lamentablemente, en la gran comunidad cristiana, la gran mayoría muchas veces se conforma de vivir de medias verdades. Muy lamentable. Es muy lamentable. Y por eso son el blanco perfecto para el enemigo. Sin embargo, el libro de Apocalipsis, volviendo a nuestro tema, revela que el pueblo de Dios en el tiempo del fin tendrá, número 1, la fe de Jesús, y número 2, guardará los mandamientos de Dios. Ahora, ¿qué significa el testimonio de Jesús? Mira, Apocalipsis capítulo 19, para contestar la pregunta, dice lo siguiente: el testigo fiel, es decir, Jesucristo hablando a Juan, le dice, mira, escribe esto. Y Juan escribe en el versículo 9. Capítulo 19, versículo 10. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Me dijo, estas palabras son verdaderas de Dios. Y dice Juan, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, el don profético es el testimonio de Jesús, el espíritu de la profecía. ¿Cuál es ese espíritu de la profecía? Es el Espíritu Santo, el espíritu que inspiró a los profetas. Algunos mencionan que hay profetas mayores y menores, pero la Biblia y Dios no los distingue así. Okay. La razón por lo que muchos dicen eso es porque unos libros son pequeños y otros grandes. Pero para Dios viene siendo igual. Viene siendo igual. Profeta es profeta. ¿Ok? Si es llamado por Dios, por supuesto,
es profeta de Dios. Pero en los tiempos antiguos, como en los tiempos de nuestros días, van a haber también falsos profetas. Así que mucho cuidado. Mucho cuidado. Y continuando con la siguiente pregunta, pastor, ¿está limitado el don de profecía únicamente en los tiempos bíblicos? Fíjate, eso es muy importante también, porque Dios siempre busca la manera de hablar a sus hijos, a los que quieren conocer la verdad. No, la respuesta es no. Dios siempre está hablando a sus hijos. En el libro del profeta Joel, el capítulo 2, el versículo 28 y 29, para los amigos que puedan anotar allí. Pueden buscar en sus Biblias. Joel capítulo 2, versículo 28 y 29, dice lo siguiente: después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Es importante. Para tener discernimiento necesitamos el Espíritu Santo. Dice lo siguiente: y profetizarán vuestros hijos, es decir, varones, y vuestras hijas, es decir, damas. Me encanta porque el Señor no discrimina. Cuando el Señor llama y Él conoce aquellos corazones sinceros, no importa si es joven, no importa si es niño, no importa si es adulto, si es varón, si es dama, no importa. Así que sigue diciendo: vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Amén. Muy importante, fíjate, porque en el libro de los Hechos, el capítulo 2, versículo 16 al 21, se repite casi textualmente las mismas palabras del profeta Joel. Así que, nuevamente, la respuesta, el espíritu de profecía estaba limitado para los de antes, está limitado para los de hoy. No, porque Dios desea hablar a todos aquellos que quieran conocer la verdad. Amén. A Jesús. Amén. Y glorificamos a Dios porque a través de su palabra podemos encontrar estas respuestas claras. Definitivamente. Amén. Entonces, pastor, ¿por qué concede Dios dones espirituales a la iglesia, a las iglesias? Muy importante. Efesios, el capítulo 4, el versículo 11 al 13, mira lo que dice. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles. Fíjate, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con un propósito, o con muchos propósitos, a fin de perfeccionar a los santos. No sé si has escuchado aún en nuestras iglesias, dice, mira, tú te la das de santo. Muy frecuente, sí. La Biblia le llama santo a todo aquel que cree en Jesús y ha aceptado el propósito divino de que Jesús lo aparte, es decir, lo prepare para esos propósitos. Así que la Biblia nos llama santo a nosotros. Claro que sí. ¿Ok? Así que dice la Biblia que todas estas funciones, pastores, maestros, profetas, apóstoles, Dios los preparó a fin de preparar, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Dios nos da a nosotros ministerios, ¿ok? Que seamos ministros para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? Ángela, eres tú. Somos nosotros, sí. Porque la cabeza es Jesús. Jesús. ¿Ok? Sigue diciendo, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento. Ahora, yo voy a hacer una pequeña pausa, un paréntesis. Sí. La palabra conocimiento, fíjate, en el Nuevo Testamento es la palabra gnosco. San Juan 17:3 dice, y esta es la salvación, la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Cuando dice que te conozcan, es la palabra gnosco, no solamente de conocimiento de información. Okay. Jesús está interesado en establecer una relación íntima
La palabra ginosco o conocer, conocimiento, Sí. la encontramos en Génesis capítulo 4, el versículo 1, cuando dice, y entonces Adán conoció a su mujer y su mujer concibió y tuvieron, ¿me van a entender? Sí. Relación íntima, ¿ok? Conocerse. Jesús dice, a fin de que todos lleguemos a la unidad y del conocimiento de la relación íntima con el Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Es decir, Ángela, Dios también utiliza el don profético para hablarnos y para que nosotros escuchemos su llamado y nosotros podamos conocer a Cristo, pasar tanto tiempo con Él, tener una relación tan íntima con Él, que nos parezcamos. Que lleguemos a ser semejantes. Sí, fíjate, y ahora se me viene, Primera de Juan, el capítulo 3. Hay algo bien lindo y aquí nos dice eso. Primera de Juan, el capítulo 3, mira lo que dice. Mirad cuál amor, versículo 1, Sí. nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amén. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, versículo 2. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él, o sea Jesucristo, se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Estamos en un proceso. El proceso es la santificación. Y por medio de permanecer, caminar y relacionarnos íntimamente con Jesús, Ángela, tú te estás pareciendo más y más cada día a ese personaje, a ese amigo con el que tú pasas tiempo. Amén. Y que ese debería ser la meta de todos. Así es. Así es. Y continuando, pastor, para que nadie nos engañe, para que nadie me engañe a mí ni a ustedes que nos están mirando en estos momentos, ¿cuáles características deberíamos de identificar cuando se refiere a un verdadero profeta? Muy bien, muy bien, muy bien. Mira, Deuteronomio, el capítulo 13, versículos 1 al 3, nos da las características y nos dice que la vida y la enseñanza de un profeta verdadero deben estar en conformidad con la palabra de Dios y su ley. Amén. ¿A qué se refiere de su ley? Bueno, los 10 mandamientos. La Biblia utiliza diferentes nombres para referirse a los 10 mandamientos. Utiliza la ley de Dios, estatutos, sus caminos. Esos son de los que ahora mismo me pudieras acordar. Y los 10 mandamientos. Fíjate lo que dice Deuteronomio, el capítulo 13, versículo 1 al 3. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra mente. Amén. Es decir, a la ley y al testimonio. ¿Okay? Muy bien. Pero también nos dice que el profeta verdadero cree en la doctrina de la encarnación de Cristo, de acuerdo a como dice la palabra de Dios en Primera de Juan, el capítulo 4, versículo 2. Otra cosa es, sus profecías demuestran un origen sobrenatural cuando se cumplen. Podemos ir y abundar un poco más. Deuteronomio 18, capítulo 18, versículo 21 y versículo 22, y asimismo Jeremías, capítulo 28, versículo 9. Solo puede identificarse como profeta verdadero a quien presente todas estas características. Muy claro, todas. Todas. Es como Jesús. Fíjate, nadie puede venir a decir yo soy Jesús si no vive conforme a Él. Jesús solamente hay uno. El enemigo va a tratar de imitarlo. Por eso hablábamos antes. Cuidado con aquellos que dicen que hacen milagros y sanan personas. Así es. ¿Ok? Porque en todo lo que nosotros hagamos
debemos glorificar y reconocer que todo lo bueno viene de Dios. Amén. Y también Jesús nos deja una gran advertencia con relación con los profetas. ¿Cuál es esa advertencia, pastor? Wow. Mencionábamos la Biblia, hermanos y amigos. La Biblia nos advierte acerca de los falsos profetas. Primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 1. Miren lo que nos dice. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. ¿Qué podemos encontrar allí? Vamos a ver. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y que lo estamos mirando. Hay en abundancia. En abundancia. ¿Sí? Hay en abundancia. Muy bien. Y mira lo que dice Mateo, el capítulo 7 y el versículo 15. Mateo 7, versículo 15. Y esto es lo maravilloso de la palabra de Dios. Cuando nosotros pasamos tiempo con Jesús y Él nos habla, pero también nos advierte. Nosotros, hay que mirar, hay que abrir bien los ojos, los oídos, primeramente a escuchar las advertencias de Jesús, para después filtrar lo que digan los hombres, las malas interpretaciones, filtrar en lo que nos dice Jesús. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas. Fíjate, pero por dentro son lobos. Sí, claro, más claro que el agua. Exactamente. En nuestros días, sí, como en los días antepasados, surgirán falsos profetas que realizarán milagros, engañarán a la gente. Y dice segunda de Pedro, el capítulo 2, versículos 1 al 2, para ya ir terminando, dice, estos introducen encubiertamente herejías destructoras, malas enseñanzas equivocadas, distorsionadas, y ejercen una influencia corruptora sobre la iglesia. Wow, tener mucho ojo con eso. Es que sabes que en todos los tiempos, el blanco al cual se dirige Satanás es la iglesia, porque si la iglesia está confundida, los cristianos confundidos, ¿qué le podemos nosotros compartir a los demás? Y eso es lo que el propósito del enemigo, que siempre haya confusión, contienda. Exacto. Dentro de todos esos falsos profetas, falsos maestros y engañadores, están incluidos los adivinos también. Sí, muy popular. Okay. Astrólogos. Sí. Okay. Encantadores. Sí. Magos y hechiceros, nos dice Deuteronomio, capítulo 18, versículos 9 al 12. Y Apocalipsis 22, 15 también hace énfasis acerca de eso. Dice, enseñan el engaño como verdad. Wow. Distorsionando las escrituras es una de las características de los falsos profetas. Y fíjate, esto genera mucha popularidad. Sí, bastante. Por eso que muchas veces vemos movimientos que utilizan las sagradas escrituras para ser no solamente populares, sino para tener grandes ganancias y gran aceptación. Y te voy a decir algo, el gran problema es que la gran mayoría de las personas, y me encantaría excluir a los creyentes de eso, pero lamentablemente no es así. La gran mayoría de creyentes se les hace tan fácil aceptar medias verdades. Por eso muchas veces caemos hasta víctimas de negocios fraudulentos. Wow, qué pena. Yeah. Sí, tenemos que tener esas advertencias que Dios nos deja a través de su palabra muy claras para que nadie nos engañe. Sí, es pastor. ¿Y de qué modo se revela Dios a los profetas? Ah, muy bien. Mira lo que dice el libro de Números, el capítulo 12, versículos 6 al 8. Mira lo que dice. Tenemos por ahí. Les dijo, oíd mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión. En sueños hablaré con él, sí, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová.
¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ahora, necesitamos conocer lo que la palabra del Señor nos dice. Número 1, hablará en sueños. Número 2, hablará en visiones. De hecho, la palabra de Dios dice que al que le habló a cara fue a Moisés, ¿verdad? Sí. Pero dice habló, no dice hablará. Habló. Ok. Así que los profetas verdaderos van a recibir, sí, visiones. Van a tener sueños también. También. Ok. Dios no habla, fíjate, a través de bolas de cristal, como la gran mayoría han creído, ni tampoco líneas de la palma, los astros, cartas, o mucho menos a través de los muertos. Wow. Dios es un Dios de vivos. Amén. Porque nuestro Dios está vivo. Amén. Jesucristo, es cierto, fue crucificado, pero ¿sabe qué? Solamente descansó 3 días. Y al tercer día, mi Jesús, tú Jesús, y el Jesús que tú necesitas conocer, mi hermano, resucitó y está vivo. Amén. Y pronto va a venir por ti. Gloria a Dios. Pero no te dejes engañar. Necesitas conocerlo en oración y a través de la palabra del Señor. Mira lo que dice. La Biblia describe algunos fenómenos físicos que se pueden verificar en los profetas cuando están en visión. Por ejemplo, pérdida de la fuerza física. Daniel capítulo 10, versículo 8. Sí. Y recibir una fuerza natural. Daniel capítulo 10, versículo 18 y 19. Ausencia de la respiración. Daniel 10, 17. También inconsciencia del ambiente que lo rodea. Daniel capítulo 10, versículos 5 al 8. El profeta también puede tener los ojos abiertos durante la visión o fijos en una sola dirección. En una dirección, sí. Mira, yo he visto eso. Sí. Algunas personas. Okay. Sí, fíjate, por allí, hermanos, sí, hay que poner atención. Sí. Hay algunos, dicen, son predicadores y entonces abren los ojos así y quieren, qué sé yo, por allí intimidar quizás o llamar la atención. Mucho cuidado. Sí. Tengamos mucho cuidado porque hoy, precisamente como nos estamos acercando al evento que el universo está esperando, la venida de Jesús, hoy más que nunca Satanás está enviando tantos y diría yo grandes multitudes de engañadores. Así es, tenemos que tener mucho cuidado y aferrarnos a la palabra de Dios. Así es. En cuanto a la Biblia, pastor, ¿qué confiabilidad nos da sobre estos mensajes proféticos? ¿Qué podemos encontrar ahí? Bueno, Segunda de Crónicas, el capítulo 20 y el versículo 20, el Señor nos dice lo siguiente: creed en Jehová y vuestro Dios. ¿Ok? Estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Dios nos dio la Biblia por medio de sus profetas. Dios inspiró a hombres, fíjate lo que dice, Segunda de Pedro, versículo 1, capítulo 1, versículo 20 y 21. ¿Qué tenemos? Dice lo siguiente: ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, ni humana tampoco, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres, fíjate, nuevamente hace referencia a santos hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Ok? Ahora sigue diciendo, para ampliar un poco más. Sí. El Señor también nos brinda orientaciones específicas por medio de sus profetas. Y mira, cuyas comunicaciones habladas y escritas deben ser recibidas como mensajes de Dios para nosotros. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo 20 dice, el Señor nos aconseja, no despreciéis las profecías. Cuando nosotros, hermanos, deseamos escuchar la voz de Dios, Dios nos va a hablar claramente. ¿Okay? Dios nos va a hablar
claramente, porque el propósito de Dios es que nosotros no entremos en confusión. Dios siempre quiere que tengamos las cosas bien claras. Así es. Y la única manera en que nosotros podemos estar seguros, Ángel, es estar en continua oración con Dios, número uno. ¿Y por qué no decir ayunar? En el continuo estudio de la Biblia. Y que todo, hermanos y amigos, lo que podamos escuchar, lo filtremos a través de los consejos bíblicos que el Señor nos ha dado para que no caigamos en confusión y para que conozcamos al Dios de la verdad, Amén. a Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, pastor, por este desarrollo tan profundo de este tema, que yo sé que es de bendición y edificación para muchos que nos están mirando en este momento. Ángela, te agradezco mucho y por supuesto a todo el equipo y hermanos, les invito, pase tiempo con las Sagradas Escrituras, pero antes de estudiar, ore al Señor para que el Espíritu Santo le dé el discernimiento y lo lleve al dador de la vida, al dador de la redención, al dador de la salvación. Amén. Dios te bendiga, Ángela, y que el Señor les bendiga a cada uno de nuestros hermanos y amigos. Amén. Muchísimas gracias y que tengan una bendición a través de este libro, Apocalipsis, Revelaciones de Esperanza, donde lo pueden encontrar en el Ministerio Hispano de la Conferencia de Pensilvania y también en el podcast Aquí está la respuesta. Muchísimas gracias y Dios con ustedes.